Bueno, vamos a meternos de lleno en esto. En este análisis de hoy vamos a desentrañar un desafío del mundo real que es, sinceramente, fascinante. Cómo lograr que la inteligencia artificial procese datos súper desordenados, datos humanos, y lo haga a la perfección. Nuestro objetivo en esta sesión es explorar un caso práctico monumental, inspirado además en un cliente real, analizando un informe de accidente de tráfico en Suecia. Y ojo, porque vamos a ver exactamente cómo aplicar técnicas avanzadas, concretamente el uso de etiquetas XML, para darle una estructura de hierro a la información y evitar cualquier tipo de ambigüedad en nuestros prompts. Literalmente, es un viaje en el que pasamos de la confusión absoluta a una precisión milimétrica. ¿Empezamos? Fijaos bien en este contraste inicial porque es buenísimo. Si cogemos un parte de accidente de coche sueco bastante estándar, ya sabéis, con sus diagramitas y sus formularios, y se lo soltamos a un modelo de lenguaje avanzado así, sin más, sin prepararlo, ¿qué creéis que pasa? Pues que de forma totalmente incomprensible la IA se monta su propia película y llega a la conclusión de que está viendo un accidente de esquí en una calle llamada Chafangotán. De locos, ¿verdad? Es un error bastante cómico, sí, pero en el fondo nos está revelando un problema inmenso. Si no le damos el contexto adecuado, la inteligencia artificial simplemente se dedica a adivinar. Y no queremos eso. Así que esta es nuestra hoja de ruta para hoy. 1. El accidente en Suecia. 2. El problema sin contexto. 3. El poder del contexto. 4. La estructura con etiquetas XML. Y 5. El veredicto final. Vamos a ello. Empezamos por el punto 1, el accidente en Suecia. Este escenario nos viene como anillo al dedo para entender el reto al que se enfrenta una aseguradora sueca todos los santos días. Básicamente, tenemos dos piezas de información que son fundamentales, pero que no tienen nada que ver la una con la otra. Por un lado, tenemos los datos rígidos, el clásico formulario de accidente con sus 17 casillas de verificación para marcar qué hacían el vehículo A y el vehículo B justo antes del golpe. Hasta ahí bien. Pero por otro lado, tenemos el boceto, un dibujo a mano alzada hecho por una persona real, con los nervios del momento. Es un caos absoluto. Rayitas por aquí, cajitas hechas a toda prisa por allá. Y el gran reto aquí es conseguir que nuestra IA procese ambas cosas, tanto lo estructurado como el caos visual, para decidir quién tuvo la culpa. Pasamos al punto 2, el problema sin contexto. Como decíamos antes, si simplemente le tiramos estos dos documentos a la consola de la IA con una instrucción súper básica del estilo «Oye, revísame esto y dime de quién es la culpa», nos regala esta auténtica joya, accidente de esquí. Alucinación total. Como le hemos dado exactamente 0 pistas sobre lo que está mirando, el modelo hace lo que puede, pescando palabras sueltas. Pero claro, la ingeniería de prompts no va de probar suerte, es una ciencia empírica de ensayo y error. Y este patinazo inicial nos viene de lujo. Es, de hecho, el punto de partida perfecto para empezar a iterar. Así que para arreglar este desaguisado, tenemos que olvidarnos de hablarle a la máquina como si fuera un colega por el chat y ponernos serios, usar una estructura profesional. Os presento las 5 herramientas básicas, el ABC, para construir un prompt como Dios manda. Primero, la descripción de la tarea. Segundo, el contenido dinámico. Tercero, las instrucciones detalladas. Cuarto, añadir ejemplos. Y quinto, un recordatorio final. Grabáoslo a fuego, porque esta estructura es la columna vertebral de cualquier interacción que queramos que sea realmente fiable. Y llegamos al bloque 3, el poder del contexto. Bien, para evitar que la IA se nos vuelva a ir a esquiar a los Alpes, tenemos que darle una identidad clarísima en la segunda versión de nuestro prompt. Ahora, le decimos que su rol es el de un asistente de perito de seguros, que está revisando partes de accidentes de coche. Y además le recalcamos que el idioma es sueco. Pero no solo eso, le marcamos un tono fundamental. Tiene que ser factual, seguro de sí mismo y, la regla de oro, 0 suposiciones. Si la IA mira el dibujo caótico y no entiende un garabato, bajo ningún concepto puede inventárselo. Si no lo sabe, no adivina. Punto. Al darle a Enter con esta nueva versión, la cosa cambia radicalmente. Adiós a las alucinaciones con la nieve. Ahora la inteligencia artificial identifica perfectamente que estamos ante un accidente de coche y lee bien que el vehículo A está en la casilla 1 y el B en la 12. Pero se queda ahí. Como le hemos dicho que no se invente nada, la IA levantó las manos y nos confiesa que le falta información sobre qué demonios significa el formulario para poder emitir un veredicto. Hemos ganado muchísima precisión, es innegable, pero aún nos falta dotarla de conocimiento de fondo. Y aquí está la clave del asunto. Tenemos que diferenciar qué información no cambia nunca. El formulario sueco siempre va a tener la misma estructura, ¿verdad? Lo único que cambia es el contenido que rellena la gente. Por tanto, toda esta información de fondo, que es estática, se la metemos directamente en lo que llamamos el System Prompt, las instrucciones del sistema. Funciona como una chuleta. Le explicamos a la IA exactamente qué significan las 17 casillas, qué es cada columna, e incluso le damos un pequeño aviso de que, como esto lo rellenan humanos, se va a encontrar con tachones o círculos mal hechos. Darle estos datos estáticos de antemano nos ahorra tiempo de procesamiento dinámico y le da a la IA esa base experta que pedía a gritos.
Sección 4. Estructura con etiquetas XML. Aquí viene la magia técnica. Mirad, a los modelos de lenguaje les chifla la estructura. Cuanto más estricta, mejor. Y aquí es donde las etiquetas XML entran a salvar el día. Al envolver partes del texto con estos delimitadores, ya sabéis, los símbolos de mayor y menor, estamos encapsulando los datos, estamos aislando el contexto por un lado y las instrucciones por otro. Básicamente evitamos que la IA se haga un lío y confunda una regla del sistema con un trozo de los datos del cliente. Usar etiquetas XML es, literalmente, la mejor práctica que existe para poner orden definitivo cuando manejamos escenarios caóticos. Ahora bien, la estructura no consiste solo en poner etiquetas bonitas, la lógica también cuenta. Y esto nos lleva a una pregunta súper interesante. ¿Por qué importa tanto el orden en el que la IA analiza la información? Pensadlo un momento. Nuestra intuición humana funciona de una manera concreta. Nosotros vemos el papel, miramos el dibujito lo primero y ya nos hacemos una idea general del accidente. Pero claro, una inteligencia artificial no tiene nuestra intuición visual. Si la dejamos sola ante un mar de líneas abstractas sin ninguna pista previa, se pierde totalmente. La solución, forzar una ruta lógica pero de hierro. En nuestra tercera versión del prompt, le decimos en el paso 1 que, por lo que más quiera, ni se le ocurra mirar el boceto todavía. Primero, le obligamos a analizar exhaustivamente las casillas de verificación, que son datos puros y duros, y a sacar los hechos concretos. Y luego, solo entonces, en el paso 2, armada ya con el contexto de que, digamos, el vehículo B estaba girando a la derecha, entonces sí. Entonces ya puede acercarse a ese dibujo humano caótico y mágicamente todas esas líneas inconexas empiezan a tener todo el sentido del mundo. Y por fin llegamos al punto 5, el veredicto final. El último tramo de nuestro prompt tiene que actuar como un filtro de calidad implacable. Le damos un recordatorio final a la IA, oye, responde solo si estás totalmente segura. Y sobre todo, cítame las pruebas sacadas directamente del formulario. Es decir, si dices que un coche estaba girando, dime que te basas en la casilla número 2, nada de suposiciones al aire. Y el toque maestro para que esto sea útil en el mundo real. Le exigimos un formato de salida estricto. Porque, seamos sinceros, a un ingeniero de datos no le interesan 3 párrafos de reflexión filosófica sobre el accidente. Quiere un veredicto limpio, cristalino, que pueda meterse directamente en su base de datos SQL. Bueno, pues aquí tenéis el resultado final. Después de aplicar todas estas técnicas conjuntas de ingeniería de prompts, el contexto profundo, los roles claros, el razonamiento paso a paso y, por supuesto, nuestras queridas etiquetas XML encapsulando todo, la salida es simplemente inmaculada. La IA ha analizado como una auténtica experta las casillas, ha interpretado el boceto a la perfección y nos ha devuelto su conclusión metida en sus etiquetas XML justo como se lo pedimos. El vehículo B tiene la culpa. ¡Bum! Hemos pasado de imaginarnos un absurdo accidente de esquí a obtener un dato procesable, súper seguro y perfectamente estructurado. Para cerrar este análisis, este caso práctico nos deja con algo importante en lo que pensar. ¿Dónde termina la intuición humana y dónde empieza el razonamiento artificial estructurado? Queda clarísimo que a la IA no le falta capacidad de análisis. Lo único que necesita es que le construyamos un puente hacia nuestro mundo desordenado. Y ese puente son las etiquetas XML, la estructuración minuciosa y el contexto exacto. Eso es lo que convierte el caos humano en un razonamiento certero. Porque la verdadera ingeniería de prompts, en el fondo, no trata de saber hablar con una máquina, sino de diseñar meticulosamente su forma de pensar. Teniendo esto en cuenta, los límites de lo que podéis lograr estructurando bien vuestros datos están sencillamente a la espera de que los pongáis a prueba. Hasta la próxima.